¿Qué tal, Eurocuriosos? Repasamos la última canción clasificada este último fin de semana por preselecciones. Ya van terminando las preselecciones y van saliendo los representantes de los países y las canciones que participarán en Eurovisión 2025 con este método de selección de preselecciones nacionales. Es el turno de Croacia, que ha celebrado el Dora esta semana y ha elegido como ganador a Marco Bosniak con Poison Cake. Marco Bosniak también lo conocíamos de anteriores Doras. En este Dora de hace unos años, nunca me acuerdo si es del 22 o de cuándo, quedó con esta canción segundo, con Molly Sanas. Bueno, ahí ya Marco ya lo teníamos ahí en el objetivo cuando consiguió ese segundo puesto en la preselección. Vamos a repasar, como siempre, un poco a Croacia y cómo le ha ido en Eurovisión, cómo ha sido su palmarés. Nunca ha ganado Eurovisión. Su mejor puesto ha sido un segundo puesto que justamente consiguió el año pasado. Ahora lo vamos a recordar. En 2021, bueno, una canción con la que no consiguió pasar a la final y muy comentada, porque es que hizo top 10 de jurado y ahora mismo estoy dudando si fue top 10 de jurado y de televoto, y que por la suma de puntos y tal, pues no consiguió hacer el top 10 y clasificarse por la final. Fue una de esas espinitas que tenemos los Eurofans. Albina con TikTok. Ahí tenemos a Albina, que no sé, a mí me da que vamos a volver a ver a Albina intentar representar a Croacia otra vez, seguramente. En 2022 fue Mia Dimčik con Guilty Pleasure. Tampoco consiguieron clasificarse para la final. Esta canción estilo Taylor Swift. Pues eso, dos que ya venían de varios años de racha sin clasificarse. Pero llegaron en 2023 los Let 3 con una canción revolucionaria y que desde luego no dejó indiferente a nadie. Consiguieron un puesto 13 con este Mama Che, o La Tractora, como muchos la conocen. Todo el mundo despelotado. Es que es una maravilla, Es que a mí me encantan, a mí me dices, ¿qué es Eurovisión? Pues Eurovisión es muchas cosas, pero Eurovisión es esto. Es que de verdad que a mí me encantan y la actuación cada vez que la veo me saca una sonrisa. Lo intentaron otra vez el año pasado, efectivamente, pero no consiguieron ganar el Dora y fue Baby Lasagna con Rinti Tagitan el que consiguió el mejor puesto para Croacia en Eurovisión, este segundo puesto, y que hizo que Baby Lasagna volviera a su país como un auténtico héroe. Este momento, de verdad, todo el estadio con las pulseras haciendo este movimiento llamaba muchísimo la atención. No había nadie que no hiciera ese movimiento. Y esos gatos ahí bailando, claro que sí. Bueno, este año, como ya hemos dicho, Marco Bosniak con Poison Cake sí que ha ganado el Dora, no sin mucha polémica. Bueno, los favoritos del televoto fueron otros, fueron Eugen con Die Die,
que se llevaron un 16% de los votos. Olele, que se llevó un 14% de los votos. Marco Bosniak se llevó un 10% y 47 puntos, cuando el ganador llevaba 78 puntos. Pero los jurados se centraron con él, sobre todo los jurados internacionales, incluso España, le dieron todos los 12 puntos, Armenia le dio 10. Y con ese apoyo de los jurados ya consiguió ganar la preselección. Esta es la actuación, vamos a comentarla. Y este es el Poison Cake de Marco Bosniak, la canción de Croacia para Eurovisión. I'm stirring, deliciously pouring, and know you're gonna love this. Este año hemos visto muchísimas actuaciones de hombres con hombreras. Esta me da pavor porque no quiero que vuelvan las hombreras en las chaquetas de los hombres, pero es que ya hemos visto tantas chaquetas de hombres con hombreras que yo ya estoy asumiéndolo, pero no quiero que vuelvan las sombreras. Rollo misterio, rollo siniestro. Y hacen ese juego, ¿no? De hacerlo como siniestro, oscuro, y compaginarlo con la parte como si fuese infantil. Nada, como si fuese un muñeco diabólico, ¿no? Una cosa así como Chucky y el muñeco diabólico. En la versión de estudio, en la canción grabada, no me llamaba tanto la atención ese cambio, pero sobre la puesta en escena, como hacen ese movimiento infantil y también con la interpretación, hombre, a ver, que la canción justamente está pensada para hacer ese giro y ese cambio, ¿no? Pero no me acaba de gustar cómo queda el cambio. No, en vez de parecerme un muñeco diabólico siniestro, no me acaba de convencer. Y luego puedo entender el outfit de las bailarinas porque estamos hablando de un Poison Cake, ¿no? Y de los gorros, puedo entenderlo, pero yo quizás les habría dado también una cosa más, pues eso, yo qué sé, como si fuesen asesinas o si fuesen peligrosas realmente. Un outfit como de cocineras, pero que realmente que se viera que son siniestras, que son peligrosas. Luego a la realización aquí en el Dora juegan creo que todo el rato con demasiados medios planos, tal. Aquí en estas partes intensas quizás tendrían que haber jugado con una realización más cañera y más un primer plano, un cambio de una mirada a cámara a otro, para hacerlo mucho más agresivo, más primer plano. O sea, aquí sí que él está enfrentándose a la cámara, pero creo que tendrían que haber sido planos muchísimo más cortos y con cortes más abruptos siguiendo el ritmo, para que fuese como muchísimo más agresivo y no una cámara recorriendo y andando con él que hace que pierda potencia, ¿no? Chocolate covered sugar and spice, tasty, tasty.
Y esta parte que sigue sin convencerme, lo siento, es que no... La parte infantil no me convence. Y aquí viene una parte que a mí ya me saca totalmente de la canción y que hizo que me sorprendiera muchísimo que los jurados no lo apreciaran y que aún así le dieran los 12 puntos y esas puntuaciones tan altas. Estos gritos estaban descontrolados. Marco la cantó en la semifinal, no le salieron bien estos gritos, la cantó en la final, tampoco le salieron bien. En la actuación de ganador, con la chaqueta dorada, que ya traía una chaqueta dorada preparada para la actuación de ganador, lo cual era bastante curioso, que alguien traiga un vestuario especial para la actuación de ganador. Le salieron un poquito mejor, pero los últimos también los acabó sonando mal, acabó sonando desagradable. Entonces, a mí me extraña muchísimo que un jurado le dé 12 puntos con estos gritos, con este sonido. Porque es que no es una cuestión de que esté afinado, de que no esté afinado, es que a mí me resulta desagradable y me saca completamente de la canción y de la actuación. Y al final de todo lo que ha pasado durante toda la actuación, me quedo solo con estos gritos, porque es que es lo último. Ay, es que los gritos esos no me acaban de gustar. Me acabo de acordar una cosa que leí, gente que criticaba la letra de la canción y la acabo de buscar ahora mismo porque yo no la he leído, así que voy a aprovechar y la voy a leer con vosotros y conocer la letra de la canción. Ahora hace frío en la cocina, eso pasa cuando te muerden, estoy revolviendo y revolviendo, vertiendo deliciosamente y sé que te va a encantar esto. Un mejor tipo de justicia, no quiero que se queme. Una última cosa, una pizca de mi dulce venganza. Una última cosa, una pizca de mi dulce venganza. Te hice algo que sé que te gustará, cubierto de chocolate y azúcar y especias, sabroso, sabroso, ñam ñam, sabroso. Dale un mordisco a mi pastel venenoso. Dale un mordisco a mi pastel envenenado que se ha estado cocinando en mi caldero hasta tarde. Nunca jamás te mantendrás despierto. Vas a caer. Pensabas que era un esclavo sirviente, pero solo soy una serpiente. Será mejor que te arrodilles y reces. Hormigueos de veneno golpean tus venas. ¿Qué has hecho? Tus palabras se arrastran mientras te caes. Una última cosa, una pizca de mi dulce venganza. Te hice algo que sé que te gustará. Dale un mordisco, mi pastel venenoso. No es mi culpa, me dejé llevar, perdí el control cuando empecé a hornear. Es mejor tragar una pizca de muerte, no tengas miedo, te enterrarán mañana, pastel venenoso, pastel venenoso. Bueno, es bastante explícito. No había leído yo la letra. Creía que iba a ser un poquito más sutil, ¿no? Más... que iba a tirar más por la venganza, ¿no? De mi pastel venenoso, pero que iba a ser más sutil. Pero es que directamente habla de que te estoy cocinando un pastel que te va a matar. Entonces, directamente le está diciendo, mira cómo te mueres ahí en mitad de la cocina, ¿no? Pero bueno, ha habido cosas peores. La canción está bien. Creo que Croacia tiene buena base. La canción es curiosa. Cuando conocimos todas las canciones del Dora, pues era una de las que estaban ahí. No era mi favorita, pero era una canción que estaba ahí y que era resultona, que tenía potencial y que como tenía esos cambios, ese sonido tan potente, decías, oye, cuidado que como monten una buena puesta en escena, puede resultar.
La puesta en escena no ha sido perfecta, ni a nivel de ejecución ni de realización, y bueno, hay conceptos ahí que se pueden mejorar muchísimo, y también de interpretación, pero es que los gritos del final, yo lo siento, esos gritos me los tienen que arreglar, y para mí me parece lo más importante, lo primordial. Esos gritos los tienen que trabajar muchísimo, muchísimo, y que no te saquen de la canción, porque encima es lo último que suena en la canción y con lo último que te quedas, y no lo olvidas, te quedas con esa parte de la canción. Entonces, espero que Marco trabaje mucho esa parte vocal, esos gritos, que los tenga bien estudiados, bien controlados, y que los sepa dar bien, y luego pues bueno, con un director escénico que arregle un poco toda la parte de la escenografía, porque es eso, el pastel venenoso da mucho juego para crear conceptos visuales, ¿no? Así que es eso. Esperemos que vaya a pre-parties. Si va a las pre-parties y consigue hacer ejecuciones donde la parte vocal nos vuelva a enamorar, pues oye, recuperaremos confianza. Pero ahora mismo no creo que jurados y televotos realmente vayan a apoyar masivamente esta interpretación, ¿no? Pero tiene arreglo. Sigo diciendo que creo que hay una base, que es la canción, que está bien, que está decente, sobre la que se puede seguir construyendo. Entonces, tienen varios meses por delante, y a ver si consiguen reconstruir la candidatura, que ahora mismo, ya te digo, sobre todo por la parte vocal, a mí me saca fuera. Te dejo a ti ahora que me comentes aquí abajo y me digas qué te ha parecido. Le das al like, te suscribes, le das a la campanita, y ya, pues eso, vamos cerrando la pretemporada, comentando ya las canciones que nos quedan. Yo te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.